previstos. El día de hoy vamos a dictar el curso de capacitación crianza de peces amazónicos. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Francisco Sales Dávila. Soy el director regional del IAP en la región de Huánuco. En esta oportunidad le voy a dar el pase a la ingeniera Ana Gabriela, quien es la directora de la Perla del Bray, en ese sentido, para que ella dé las palabras de bienvenida. Luego, antes de culminar mi participación, quisiera invocarles de que para el próximo viernes está previsto 2 cursos a las 9 en lo que es cultivo de cocona. En la tarde está el señor César Delgado, que es especialista en plagas y enfermedades del cacao, y el otro viernes 23 creo que es, entonces vamos a culminar el programa de dictado de curso con el manejo de la siembra de papaya. En ese sentido, quiero dar mi pase a la ingeniera Ana Gabriela para que ella nos dé la palabra de bienvenida para este evento. Desde ya mi agradecimiento y a todos los que están participando en este evento, que no nos queda más que aprovechar al máximo para mejorar nuestros cultivos. Muchas gracias, que tengan lo mejor y aprovechen lo máximo. Adelante, ingeniera Gabriela. Gracias por el pase, ingeniero Francisco. Soy Ana Gabriela Montañez, directora de la Estación Experimental Perla del Brae, del Instituto Nacional de Innovación Agraria. En principio, reciban el saludo del doctor Jorge Luis Maicelo Quintana, jefe del Instituto Nacional de Innovación Agraria, ingeniero Francisco, y a todo el equipo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Y ya, en principio, agradecer este trabajo articulado que venimos ejecutando entre entidades adscritas a 2 ministerios: al Ministerio de Agricultura, que lo representa esta vez el INIA, y el Ministerio del Ambiente, que es muy bien representado por el IIAP. Darle la bienvenida a cada uno de los participantes que el día de hoy nos acompañan, agradecer el tiempo que le están dedicando a este espacio, darle la bienvenida a nuestros amigos de la estación de Pucallpa, que hoy día también están conectados, de la estación de Pichanaki, de la estación de San Roque. Hemos tratado de invitar a las estaciones de línea que también tienen dentro de su ámbito de intervención proyectos que se están ejecutando en la crianza de peces. Agradecer a nuestro ponente del día de hoy, al ingeniero Marcelo Cortina Doria. Bienvenido, ingeniero, al evento, y muchas gracias. Sabemos que los conocimientos que el día de hoy va a compartir con nosotros van a ser muy productivos y lo más importante es de que sean implementados por cada uno de los participantes. Agradecer a los gobiernos locales de Brae, que el día de hoy también seguro van a seguirse sumando a este evento. Darle la bienvenida a la segunda brigada de infantería, que seguro que ahorita nuestros 90 chicos que venimos capacitando en el Ejército del Perú están también conectados a través de una pantalla. Es muy bueno. Bienvenidos, chicos. Gracias por participar de este evento. Ingeniero Francisco, muchas gracias. Darles a todos la bienvenida a este curso. Espero sea muy provechoso y sobre todo que sea puesto en práctica en cada uno de los proyectos y actividades que venimos ejecutando en la crianza de peces amazónicos. Gracias por el pase, ingeniero Francisco. Le dejo. Gracias. Antes de nada, también discúlpame, ingeniera Ana Gabriela, de que el ingeniero que nos va a dictar el curso sobre crianza de peces amazónicos es el ingeniero Daniel Raúl Pullido Noblejas. Él es el especialista en que él cuenta con sus estanques y su criadero de peces, y también se viene trabajando en el IAP de Huánuco. Es muy buen especialista y hay que aprovechar al máximo. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Daniel Raúl Pullido Noblejas.
Buenos días con todos. Si me disculpan, ingeniero Rafa. También recordar a los participantes, a través del chat hemos enviado el registro de asistencia, por favor, si pueden registrarse. Y también comentarles, ¿no? Cualquier duda o pregunta que tengan durante la exposición del ingeniero Pulido, la pueden escribir al chat y al final estaremos absolviendo todas las preguntas conjuntamente con el ingeniero Pulido. Bueno, esto doy pase al ingeniero para que pueda realizar su presentación. Buenos días con todos. ¿Se me escucha? Hola. Sí, Raúl. Correcto, Sí, perfecto. Voy a compartir mi pantalla para poder ¿Se puede visualizar? ¿Se puede visualizar la pantalla? Sí, ya está. Sí. Ahora sí, ¿cierto? Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Les habla Daniel Pulido desde acá de la ciudad de Tincomaría, miembro del equipo técnico de Acuarrel Huánuco del IAP. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre el tema de la crianza de peces amazónicos, ¿no? Como tenemos bien en cuenta, esta actividad que está haciendo en estos últimos años ha estado teniendo una fuerte demanda en cuanto al crecimiento, ¿no? Y en ello el Centro de Investigaciones del IAP juega un papel, un rol muy importante, el cual permite generar tecnología, genera paquetes tecnológicos para que el piscicultor pueda tener resultados durante su tiempo de cultivo, ¿no? Entonces, el IAP como centro de investigación tiene como finalidad realizar investigaciones, además del inventario, la evaluación y el control de los recursos naturales, y promover su racional aprovechamiento y su utilización para el desarrollo económico y social de la región, ¿no? Entonces, como podemos ver en las imágenes, trabajamos en el área de biodiversidad, trabajamos en la parte de lo que es pesca y agricultura, en la parte de silvestres y también frutos en el campo, ¿no? De acuerdo a la biodiversidad en los peces en Perú, en el norte tenemos más que todo la anchoveta, y a nivel de aguas continentales tenemos también lo que son los peces amazónicos, ¿no? Que hay una diversidad de estas especies. Hay casi 2.000 especies, que es el 10% del total mundial, ¿no? En la costa, en la costa hay 900 especies de peces marinos, en la sierra 80 especies de peces, y en la selva tenemos entre 800 a 1.200 especies de peces, de las cuales, según un promedio de 79 especies, son comerciales o que se ha registrado en los desembarques tanto de Ucayali, Madre de Dios y Loreto, ¿no? La arqueofauna continental en el Perú, por su gran mayoría, es ornamental, ¿no? Ya que por las características que tienen estos peces son muy atractivos para ese tipo de actividad, ¿no? La crianza ornamental. Entre los peces de consumo amazónico, de 79 especies están registrados en los reportes que se viene generando, ¿no? Y cada uno de ellos están identificadas de forma taxonómica y con caracterización molecular. Los peces ornamentales o peces más ornamentales, sí, tenemos muchas especies que se usan para el comercio de peces ornamentales, y en la actualidad se viene trabajando en esos paquetes, ¿no? En cuanto al problema de la biodiversidad, en la actualidad hay una fuerte presión de pesca, ¿no? Disminuyendo fuertemente el stock pesquero en los ríos, y además por la sobrepesca y la contaminación que se está generando. Hay pescadores o personas, ¿no? que no tienen esa cultura o esa conciencia de cuidar el medio ambiente, usan diferentes insumos químicos o plantas como el barbasco para hacer las pescas, ¿no? Y eso a la final te arrasa con todo y genera problemas en las cuencas, ¿no? Entonces hay un aumento de la demanda en cuanto al crecimiento poblacional, el consumo es mayor. Sí, la exigencia del mercado también, por ser un pescado de calidad, y la estacionalidad de la pesca, ¿no? En las épocas de lluvia y en las épocas de sequía, ¿no? Entonces, frente a ello, la constante creciente
de el consumo de pescado hace que los pesqueros, las personas o los pescadores tomen medidas inadecuadas para poder realizar los tipos de pesca, ¿no? Como las pescas inapropiadas, el uso de pesticidas, barbasco, ¿no? Entonces también un factor que está perjudicando esto es la minería, ¿no? La minería ilegal, que viene depredando mucha parte de la Amazonía peruana, y a la vez también viene contaminando los ríos, ¿no? Como se sabe, esta actividad causa un problema muy fuerte en cuanto a la parte reproductiva de los peces, ¿no? Al generar tantos sólidos disueltos al río, evita que los peces puedan, o los huevitos que están en el medio, puedan eclosionar, ¿no? Porque se tapan los huevitos y ya evitan su proceso de desarrollo embrionario. Entonces, además de los contaminantes que ya se han generado registros, el pescado como la mota y otras especies de bares presentan niveles, están en niveles por encima de lo permisible de metales como el plomo, ¿no? Y otros minerales pesados. Frente a todo esto, tenemos una alternativa que es la piscicultura amazónica, ¿sí? En especial la piscicultura amazónica para poder incentivar a que las comunidades, los piscicultores puedan tener un abanico de especies para poder producir, ¿no? Como en las imágenes podemos observar, tenemos el paiche, la gamitana, el paco. Entonces tenemos especies que tienen muy buenas características para estar en una etapa de cultivo, y en las cuales uno puede darse cuenta, ¿no? Que en la actualidad, bueno, este es un reporte que hizo la FAO en el 2018, y se ve que hay una fuerte creciente del aporte que hace en cuanto a la carne de pescado, que la mayor parte el incremento del consumo de pescado o el aporte de pasco viene siendo de la acuicultura, no más que la pesca, porque hay una fuerte presión de pesca y eso está disminuyendo los recursos pesqueros. Entonces, en la actualidad, la acuicultura, tanto de aguas continentales como de aguas marinas, viene aportando millones de toneladas al año en cuanto el abastecimiento de estos carros, ¿no? De pescado. A nivel nacional, la acuicultura, es un registro que se hizo el año pasado, en el 2019, menciona que el 64% es marítima y el 35% es de aguas continentales, ¿no? Donde las principales especies están en la concha de abanico, la trucha, el langostino, la tilapia. Y acá hay un factor muy importante, ¿no? Que la producción de paco se ha incrementado. ¿No? Se ha incrementado un 1.2%, lo que anteriormente no se registraba datos tan alentadores, pero se puede observar que en estos tiempos hay una fuerte demanda en el consumo de este pescado, ¿no? Por consecuencia, hay aumento en la crianza de ese producto, ¿no? Entonces, en general, en la producción apícola se subió el 14.2%, ¿no? Algunas especies que en el Perú se están cosechando, por ejemplo, el paiche también tiene se incrementa en cuanto a la producción, ¿sí? El paco, la gamitana, está incrementando sus niveles de producción, ¿sí? Entonces eso es un buen aliento, ¿no? Porque nos indica que se está volviendo más rentable una actividad que nos permite preservar básicamente estas especies en los ambientes naturales, ¿no? El instituto, como centro de investigación, busca generar paquetes tecnológicos, ¿no? Desde la parte reproductiva, conocer todo el aspecto reproductivo de cada especie, ¿sí? Para poder generar un paquete tecnológico, la parte del alevinaje, la nutrición, la sanidad, la cosecha y la comercialización, ¿no? Entonces, el centro de investigación está enfocado en eso para poder, al final de cabo, los beneficiados de esto van a ser los productores, al poder diversificar sus sistemas de crianza. Las especies que se estaba trabajando, que se conoce, ya al menos una gran parte de su proceso productivo, tuvimos pues la gamitana, el paco, el boquichico, la lisa, que se está generando este paquete de información acá en Huánuco, junto con la carachame, ¿sí? También el sábalo, la palometa, la doncella, que por cierto la doncella ya
Ya han logrado, después desde 2013, han logrado generar un paquete tecnológico, se puede decir, completo, desde la reproducción hasta la cosecha, ¿no? También el paiche, ¿sí? Entonces tenemos especies que se permiten diversificar nuestros sistemas de crianza, ¿no? Entonces muchas veces se ha generado el problema de que en una cierta temporada no tenemos alevines de vaca, no tenemos de lactana, no tenemos chicos, pero de repente puede existir otras especies que nos puedan permitir mantener la continuidad y la sostenibilidad del sistema de crianza, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, el claro dimorfismo sexual que tiene el paiche en la etapa reproductiva, ¿no? Entonces podemos ver a la hembra que se ve acá y el macho que toma una coloración, ¿no?, muy hermosa, y ese es el dimorfismo sexual más marcado en el caso del paiche, ¿no? Además también que se permite asegurar, ¿no?, ese tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Criar peces en menos espacio te permite aportar mayor cantidad de carne, un bajo costo para la población, ¿no? Entonces, como podemos ver en la imagen, una niñita, ¿no?, de la parte alta de nuestro Perú, ¿sí?, y es consumiendo un paco, ¿no? Es una especie amazónica, ¿no? Imagínense hasta dónde está llegando. Entonces, esto nos indica que el aporte que puede hacer la piscicultura en especies amazónicas va a contribuir mucho con ese aspecto en la seguridad alimentaria, ¿no? Y entre las generalidades de la piscicultura, muchas veces entendemos, ¿no?, qué es la piscicultura, hasta dónde queremos llegar, ¿no?, qué tipos de piscicultura tenemos, los tipos de cultivo en la piscicultura, ¿sí?, y qué beneficios puede brindar la piscicultura, y qué características debemos tener para la selección de un pez. De la piscicultura, ¿cuál es el objetivo en sí, no? Es cultivar peces bajo condiciones controladas o semicontroladas, ¿no? De entre ellos encontramos al paco, la gamitana, el boquichico y el sábalo, ¿no? Dentro de los tipos de piscicultura encontramos la piscicultura extensiva, que por lo general este tipo de piscicultura se realiza en las partes donde no hay mucho acceso a la compra de alimentos balanceados. Estrictamente el pez consume la proteína natural, ¿sí? Entonces aprovecha de ese tema, no usa densidades altas, ¿sí?, más es para subsistencia, para que el poblador, el productor pueda tener un recurso más de alimentación. En cuanto a la piscicultura semi-intensiva, ya casi se adiciona alimento balanceado, complementos, se registra la calidad de agua para tener parámetros óptimos durante el proceso de cultivo. ¿No? Las densidades todavía no se manejan densidades intensivas, ¿no? En las intensivas ya podemos manejar densidades superiores a los 3 o 4 pesos por metro cuadrado, pero con la utilización de sistemas de gestión como son los splash, o son los blowers, o son los sistemas Venturi, ¿no?, que te permiten mejorar la calidad de agua en cuanto a función del oxígeno, ¿sí? Entonces, en ese tipo de sistemas ya se maneja un control de los parámetros de agua muy precisos, porque la variación de cualquiera de estos parámetros puede perjudicar su sistema de producción, ¿no? Y la superintensiva, ¿no?, que acá ya se usa mucha más tecnología. El costo de instalación es un poco más elevado, pero los beneficios que te genera también son mayores, ¿no?, que puedes aprovechar en poco espacio, puedes producir mayor cantidad de carne, ¿no? Entonces, lo que se ha reportado en experiencias de sistemas de geotanque, por ejemplo en la clase del Paco, se ha reportado peces que se ha producido de 350 hasta 450 kilos de carne de pescado del Paco, ¿no?, en geotanque de 7 metros de diámetro, ¿no? Pues acá en este tipo de sistema ya se intensifican los sistemas de crianza, son mayores, la densidad se utiliza bajo densidad de carga, ¿no? Entonces se usan paletas, blavos, diferentes equipos que te permitan asegurar un buen manejo de la calidad de agua. En cuanto a los tipos de cultivo en la piscicultura, tenemos los monocultivos, ¿no?, que son
cultivo de una sola especie en un solo estanque. Ya puede ser paco, puede ser boquichico, puede ser gamitana o puede ser sábalo, ¿no? Asimismo también existe el policultivo, que ahí ya se trabaja dos especies que no compitan con el tipo de alimentación, ¿no? Son dos especies que en este caso la gamitana o paco, su hábito alimenticio mayormente es en la parte superior, ¿no? Sí, a comparación del boquichico, que es un pez que es idiófago, se alimenta más en la parte profunda, donde aprovecha la materia orgánica que se genera a través de las excretas de los peces superficiales, y también el alimento que se alimenta, ¿no? Entonces sería una opción de cómo nosotros poder quizás intensificar nuestro sistema de crianza, diversificando nuestros cultivos, ¿no? Agregando boquichico y gamitano en esta relación de 75 y 25%, ¿no? ¿Por qué no poner mucho? Porque esa especie, el boquichico, al buscar su alimento, remueve mucho fondo. Entonces, al remover el fondo va a generar partículas de suspensión, sólidos, y eso va a generar que hay un cambio en la calidad del agua, básicamente en la turbidez. Al cambiar la turbidez va a haber problemas en la temperatura, ya la visibilidad del alimento va a ser menor, ¿sí? Va a disminuir la profundidad primaria. Entonces, por eso hay que manejar muy bien esa relación, no sobrepoblar un estanque, ¿sí? Con especies de fondo. También puede ser el paco, la gamitana, ¿no? Sí. Puede asociar hasta 3 especies, ¿no? Paco, sábalo, boquichico, experiencias que se han registrado en la parte de Iquitos, en los que ya paco, sábalo y boquichico, ¿no? Que son especies que tienen diferentes estatus alimentarios, ¿no? Se podría decir. La gamitana o paco van a la parte superior, el parte del sábalo viene a la parte media y el boquichico en la parte de fondo, ¿no? Entonces ahí se usa una relación 50 de gamitana, 30 de sábalo y 20% de boquichico. Entonces es una forma también de cómo nosotros podemos diversificar nuestros sistemas y aprovechar el espacio que genera cada especie, ¿no? Entonces también se puede trazar el boquichico. Entonces, ¿qué beneficios se puede brindar la piscicultura, ¿no? Desde el ámbito social, la piscicultura juega un rol muy importante en cuanto a la capacitación o el fortalecimiento de las capacidades en los piscicultores, en las comunidades, como todos estos proyectos y actividades que se están realizando, generan más información o permiten que el productor o las personas de las comunidades nativas aprendan un poco sobre esta técnica, ¿no? En la piscicultura. Entonces ya se ve más temas sobre la crianza, la preparación, el sembrado, ¿sí? Entonces el beneficio social obviamente va en ello, ¿no? Que contribuye con la capacitación de los piscicultores o de las personas de campo a poder diversificar sus sistemas de producción. En cuanto al beneficio económico, producir la carne de pescado es podría decir más rentable si comparamos con cualquier otro sistema de crianza, ¿no? Si mencionamos en el caso de la ganadería, para producir una hectárea de pasto solo alcanza un ganado, ¿no? Que te puede producir al año de 300, 400 kilos, ¿no? La comparación de la piscicultura, que en una hectárea puedes criar o producir hasta 3 toneladas en un año, ¿no? Entonces, manejando densidades bajas, sin tanta tecnología, ¿no? Entonces, en comparación de la ganadería y la piscicultura, la que te puede aportar mayor cantidad de carne es la piscicultura, ¿no? Y eso genera un beneficio económico mayor para los productores del campo. Y como beneficio ambiental, que sirve como un plan de mitigación frente a la extracción de pesca, ¿no? El aportar los alevines de forma prácticamente técnica o inducida permite que los piscicultores eviten comprar alevines de río, ¿no? Entonces, si permitan recuperarse al menos un poco el resto pesquero que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que genera, se genera la mitigación de un impacto ambiental, ¿no? Los componentes básicos son una piscigranja. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Uno, es la fuente de agua, ¿no? Ya sea de quebradas, sea de lluvias, ¿sí? O pozos artesianos o pozos tubulares, ¿no? Entonces, estas orígenes o este origen del agua influye mucho
en cuanto a la calidad del agua que vayamos a tener, ¿no? Sí. La cantidad y la calidad de agua, ¿no? Este requerimiento, básicamente necesitamos saberlo porque de acuerdo a qué cantidad de peces queremos producir, ¿no? ¿Para qué? Para estimar la cantidad de agua que debemos tener para abastecer a todo nuestro punto. La calidad de agua siempre tenemos que estar midiéndola para saber si los parámetros están dentro del margen normal o del margen óptimo de producción, ¿no? Entonces hay formas de cómo nosotros poder medir a través de los kits, ¿no?, de análisis de agua, o también la experiencia en campo ya te permite ir viendo algunos aspectos productivos, se podría decir, que te indican que la calidad de agua todavía se mantiene en buenos términos, ¿no?, o buenas condiciones. El suelo, ¿qué tipo de suelo debemos usar para construir las piscigranjas, ¿no? Arena, limo, arcilla. ¿Cuál de esos suelos nos permite tener una mejor permeabilidad y evitar que haya mucha filtración en los estanques, ¿no? Entonces lo que se recomienda por lo general que sean limos arcillosos. Si es arcilloso, mejor. Si te va limo y arcilla, también, ¿no? Entonces son características de cada suelo que te permiten determinar si es el lugar correcto para hacer un estanque, un reciclante, ¿no? Hay formas hay formas que se puede evaluar la calidad del suelo a través, por ejemplo, de una calicata, ¿no? Mediante la calicata uno puede determinar si el agua que se genera ahí se mantiene o si el suelo tiene la capacidad de retención de agua, ¿no? Entonces a través de la calicata o el método que siempre se ha enseñado es juntar un pedazo de barro, hacer una forma bolita, ¿no?, y lanzarlo a ver si es que se cuartea o se desprende, ¿no? Entonces son formas técnicas que en campo se puede utilizar para poder ver si la tierra es permeable o tiene esa capacidad de retención de agua. Durante las características de un pez para cultivar, en realidad hay muchas especies amazónicas que responden al tipo de crianza, ¿no? En la actualidad ya se te conoce paquetes tecnológicos muy marcados en cuanto al Paco, la gamitana, el boquichico, todos ya han llegado hasta sistemas semi-intensivos, ¿no? Por no decirlo, ya estamos llegando a la parte intensiva. Si querer llegar de repente a tener producciones súper intensivas en campo, todavía es un trabajo que se está realizando y necesita más investigación. Entonces, por el momento se está trabajando con otras especies donde ya se tiene un paquete generado y el cual aporta, ¿no?, una sostenibilidad en cuanto a la crianza. Cuando nosotros vemos qué características, también tenemos que ver de dónde vamos a obtener estas semillas. Por lo general, esas tres especies, las semillas se obtienen a través de un proceso que se llama la reproducción inducida. Este proceso es básicamente la extracción de los productos sexuales, podría decir, de la hembra y el macho, ¿no?, en cuanto al paco, gamitano, boquichico, ¿no? Pero ¿cómo comienza todo este proceso? Este proceso comienza primero con la selección de los reproductores. Los reproductores tienen que tener las características idóneas bien marcadas en cuanto a su proceso de maduración, ¿no? De forma clara, tú lo puedes ver, por ejemplo, la hembra tiene el abdomen que está abultado, tiene las papilas vaginales que tienen un poco más rosácea, ¿sí? Y en cuanto al macho, puedo observar que el abdomen está más abultado, ¿sí? Y en caso del macho, a la ligera presión, expulsa el líquido seminal, ¿no? ¿Sí? Entonces ya es una forma no invasiva de cómo ver si es que los reproductores están con las características para poder iniciar el proceso de reproducción. La otra forma, que es para saber si ya están, ya es de una forma invasiva, es a través de la biopsia ovárica, es donde se introduce una cánula, ¿sí?, una cánula y por el oviducto, y se extrae muestras de huevos, las cuales son mezcladas con una solución aclaradora que en lo general se conoce la solución Serra, ¿sí? O si en caso no contar con ello, pues se puede hacer de forma artesanal, ¿no?, que es usando alcohol y vinagre blanco.
y funciona muy bien también en cuanto para la declaración de la posición del núcleo, ¿no? Entonces, cuando un pez está listo para ser reproducido, el núcleo, pueden ver acá, el núcleo tiene que estar excéntrico, o sea, tiene que estar migrando a la periferia de la parte de la célula, ¿sí? Y no tiene que estar excéntrico. Entonces, eso te indica que los peces ya están en su punto preciso para poder hacer la reproducción. Entonces, como dato, por ejemplo, de campo le podría servir, ¿no? Si no tiene la solución Serra, no tiene la solución Garrador, ese rato no tienes alcohol y vinagre, es simple, ¿no? Saca la muestra de huevo, pones en la placa Petri, o en la mano incluso pones los huevitos y haces chorrear ligeros gotas de agua, y si es que ves que los huevos se desprenden de forma rápida o al contacto con el agua, ya es un indicador también, ¿no? Si es que va la proporción más del 60%, entonces sus peces están listos para poderse reproducir, ¿sí? Entonces son experiencias que en campo se ha visto, ¿no? Y se ha ido probando y te dan muy buenos resultados. Esto es en cuanto a la selección de los reproductores. Durante el proceso de inducción hormonal se utilizan hormonas que sean homoplásticas, hormonas heteroplásticas, ¿sí? Las homoplásticas son las hipófisis de carpa, que se conocen, y las heteroplásticas son las hormonas que son GnRH. En marcas comerciales tenemos pues el Conceptal, Conceptase, el Obudal, ¿no? Que son pero de GnRH. Entonces estas hormonas se utilizan para poder hacer en dos etapas, ¿no? La inducción hormonal es en dos partes. La primera parte consiste del 10% que permite el desprendimiento de un poco de los bebitos, ¿sí? Y ya la dosis final, que sería el 90%, ya ahí sí, en caso de las hembras es el 10% la primera dosis, y la segunda dosis es el 90%. El 90% es la dosis desencadenante. ¿Para qué? Para que la hembra pueda estimularse y pueda expulsar todos los huevitos de forma natural, ¿no? Sí, entonces, y en los machos usamos el 50-50 o también una sola dosis, depende de la calidad del semen que se observó durante el proceso de evaluación. Entonces, ese es el proceso de inducción hormonal. Acá también se usan técnicas, ¿no? para evitar que los peces se estresen mucho. Y depende mucho también las dosis, depende mucho la temperatura, ¿sí? La dosis depende mucho de la temperatura. Pues la primera dosis normal, la segunda dosis sí depende mucho de la temperatura. Varía, si es que la temperatura está entre 29, 30, 28, puedes poner las 6 horas. Si está de 28 para abajo, ya amplías las horas, puedes poner hasta las 10 horas, y si la temperatura está en 25, a las 12 horas, ¿no? Entonces eso permite tener mejores resultados o mejor capacidad de absorción del pez o asimilación para que pueda, para no tener problemas durante el desove, ¿no? Por lo general, cuando hay un estrés en estos peces durante el proceso reproductivo, tienden a, como le llamamos, a enracimarse, ¿no? Estos peces se enraciman en la parte final y ya evitan que se puedan cruzar sus ovocitos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, como se puede observar, ¿no? Acá se ve el desove, ¿no? Cómo se extraen los huevitos, de forma se presiona ligeramente en la parte del abdomen que está, ¿sí? Y los huevos van a ir saliendo de forma natural. También se va exprimiendo y va saliendo los huevos. La coloración de los huevos indica mucho también la calidad de ellos, ¿no? Cómo estén, ¿sí? Entonces, una vez que ya este tipo de procesos se llama fertilización en seco, que se evita el contacto con el agua para que los ovocitos tengan más tiempo de poder aceptar el semen del macho, ¿no? Porque estos ovocitos se conoce que al contacto con el agua cierran su punto de ingreso, que es el micropilotín, es de 5 hasta 10 segundos para poder hacer la fecundación. Entonces, para evitar esos problemas, ¿qué hacemos? Se hace todo en seco, se seca todo para que los ovocitos no tengan contacto con el agua y puedan fecundar tanto los ovocitos como los espermatozoides del macho, ¿no? Entonces, una vez que ya se hizo esta fecundación, se mezclan ambos productos hasta que se da el proceso de hidratación.
Una vez que se realiza el proceso de hidratación, vemos el proceso de división celular, o los primeros estadios de división celular, que viene siendo, como le conocemos, la orejía de ratón, o el nicho. Ya viene la primera división, que son las dos células, los primeros clivajes. Sí, pues vemos que ya cuando se observa que están, el núcleo se ve con sus dos orejitas, o con sus dos divisiones celulares, entonces ya podemos trasladarlo a las incubadoras. Entonces, una vez que se hace el traslado, se siembra en relación a los litros que se tienen, ¿no? Una incubadora, por ejemplo, de 200 litros, te puede soportar hasta 3 litros de huevo, ¿no? Entonces, dependiendo mucho de la calidad de agua, también depende mucho de la cantidad de agua que puedas tener en tu centro de producción. ¿Sí? El proceso de incubación, este proceso depende también mucho de la temperatura. En temperaturas más frías, o por ejemplo en rangos de 25 grados, el desarrollo embrionario es más lento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la incubación va a ser en más tiempo, y la actuación de la larva va a demorar un promedio de hasta 26 a 24 horas. Como experiencia, por ejemplo, le puedo comentar que temperaturas superiores a promedio de 30 grados, la eclosión de la larva llega a... Disculpe, ingeniero Raúl, sí. ¿Podría tal vez levantar un poquito la voz, sino que hay un ruido externo ahí? Creo que no se está escuchando muy bien. Está pasando un ratito. ¿Ahora sí se escucha? Sí. Sí, ¿no? Ya, entonces, como les decía, eso depende mucho de la temperatura. Entonces, cuando la temperatura es más fría, demora el proceso de eclosión de las larvas, ¿no? Entonces, con experiencias que les decía, temperaturas mayores a 29, 30, las larvas pueden llegar a eclosionar hasta incluso las 14, 15 horas, ¿sí? Entonces eso también es un factor muy muy importante para tener en cuenta. También el caudal del agua, el exceso de caudal de agua también rompe el proceso del desarrollo embrionario. Y luego, una vez que ya las larvas hayan eclosionado, tenemos las larvitas, ¿no? Que todavía están con su saco vitelino, que también la absorción de ese saco vitelino también depende de la temperatura, ¿no? Puede demorarse de 2 a 3 días dependiendo de la temperatura. Una vez que ellos ya empiezan la apertura de boca, empiezan con la primera alimentación, que es a través de la bacteria primaria, ¿no? Y acá, por ejemplo, hay un videito de larvas que ya aperturaron su boca, ¿sí? Y ahí están, ¿no? Entonces son muy pequeñitas, tienen mucho cuidado en esto, son muy sensibles a cualquier variación en cuanto a los parámetros de agua, relación de la temperatura, ¿no? O el oxígeno, también te puede perjudicar toda tu producción. Y luego viene la parte poslarvaria. En la parte poslarvaria es ya cuando ya terminó de absorber el saco vitelino, ya el movimiento de la larva son más libres, ya no tienen el saco vitelino, y la alimentación estrictamente los primeros 2 días es fitoplanctónica, o sea, se alimentan de fitoplancton, puede ser de clorela, de senesmos, ¿sí? De bloom, de colonias de clorela. Ya a partir del 5.º día, ya ahí sí comienza con la alimentación de zooplancton, ¿no? Y básicamente los zooplancton más pequeños, en este caso vienen a ser los copépos más chiquitos, ¿no? O los rotíferos. Ya por lo general esa alimentación se complementa con la artemia salina, ¿no? Para brindarle una mejor calidad de larvas en el proceso de siembra. Una vez que ya están listas, pasados los 7, 8 días, ya están listas para ser sembradas en estanques, ¿no? Una vez que estas larvitas se siembran en el estanque, esperamos en el estanque, tenemos que dar las condiciones adecuadas, básicamente con la productividad primaria, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio entre fito y zooplancton. A veces, por errores humanos, hay una sobreproducción de fitoplancton. Esto también perjudica, ¿no?, el proceso de levante. Entonces, lo que tenemos que lograr es que haya un equilibrio entre fito y zooplancton en los estanques, y eso va a permitir, asegura que tengamos éxito en cuanto a un levante de larvas, ¿no?, los levites, ¿sí? Entonces, esto es los alimentos que tienen, ¿no?, los rotíferos, las dafnias, las gosminas, ¿sí?, los copépos, ¿sí? Entonces,
Estos son los alimentos que las larvitas consumen cuando están en el estanque. Y ya tenemos acá, por ejemplo, alevines de 25 días, ¿no? Entonces ya los alevines están más grandecitos. Una buena alimentación en el estanque también influye. Cuando el estanque está bien productivo, las larvitas se crecen muy bien, llegan muy rápido a estar alevines de 1.5 a 2 centímetros. En la actualidad, en la parte comercial, ya se está trabajando en las etapas de precría, ¿no? Como anteriormente que se hacía, se entregaba los alevines de 3, 4 centímetros, como asegurando al productor que tenga mayor sobrevivencia, ¿no? Pero ya en la actualidad las empresas que se dedican a hacer las reproducciones o venta de alevinajes ya están incentivando a que las personas realicen la precría, ¿no? Pues en esta precría hay que tener bastante cuidado, más que todo de los predadores naturales que son las aves, ¿sí? O también los lobos de arriba, ¿no? Pues durante la fase de cultivo del estanque, nosotros comenzamos desde cuando queremos empezar a hacer la crianza, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo iniciamos? Tenemos que condicionar el estanque, tenemos que luego hacer la siembra de los peces, la alimentación, la fertilización, hacer el monitoreo del crecimiento y el monitoreo de la calidad del agua. Entonces, en cuanto a la preparación del estanque, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiar todas las malezas. Si es que hay exceso de lodo, también hay que hacer una remoción del lodo que está ahí y botarlo para al final no genere materia orgánica, ¿sí? Y la otra parte que es el caleado. Aquí en el caleado se sabe que el uso de cal es un insumo confiscado o fiscalizado, que se le puede llamar, ¿no? Entonces, donde está limitado a un cierto número de kilos por persona que pueda transportar, pero por lo general en la actualidad está midiendo la cal agrícola. Esa cal agrícola tiene una baja concentración de hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No está cumpliendo muy bien el rol de sanitario, o también el rol de controlar la acidez del suelo. Cuando usamos nosotros la cal, ¿para qué lo usamos? Lo primero, para controles sanitarios, evitar que queden cualquier tipo de hongos, de bacterias, incluso cualquier tipo de depredador, como el fasaco, ¿no? Muchas veces aparecen en los centros piscícolas, no sabemos cómo, pero aparecen, ¿no? Hay una experiencia de unos amigos que vieron que la garza, ¿no? Las avecitas soltaban esos tipos de peces en los estanques, ¿no? Entonces, en experiencia de ellos que han vivido, ¿no? En realidad muchas veces provienen a través de los mismos afluentes de agua, ¿sí? Y eso, con la cal nosotros podemos matar esos pececitos para que no perjudiquen nuestra producción. Imagínense que no hagamos este proceso y encontremos que haya mucho guasaco, ¿no? Y hagamos una precría. Entonces lo que vamos a cosechar al final va a ser fasaco y no va a ser paco, ¿no? Entonces ese proceso es muy importante para ello, y también para regular la acidez del suelo, ¿no? Muchas veces sabemos que en la selva el pH del suelo es un poco ácido. Entonces a través de la cal ya le incrementamos y hacemos que tenga un pH más neutro, ¿no? En el proceso de la siembra de peces ya uno tiene que, cuando se recepcionan los peces hay que climatarlos, ¿no? Una vez que lleguen los peces, se los pone al estanque sin abrirlos, se los deja ahí un momento para que el agua interactúe, ¿sí? Y luego se abre la bolsa de forma de espacio. Una vez que se abrió la bolsa, se hace la mezcla del agua de los peces que están ahí con el agua del estanque, se hace la mezcla y se les espera unos cuantos minutos y ya luego pues sembrarlo, ¿no? ¿Qué pasaría si los cambiamos o si los sembramos, los soltamos de forma directa, ¿no? Vamos a tener problemas en cuanto al estrés, ¿no? Los números de peces a sembrar, por lo general se trabaja un pez por metro cuadrado, ¿no? Depende mucho de la cantidad de agua que tengas en tu estanque. Tienes ingresos de agua de forma natural, ya sea por quebradas o solo dependes de la lluvia, y también depende del tamaño de pez que quieres comercializar o quieres llevar al mercado, ¿no? Por lo general, un pez con metro cuadrado se hace el cultivo para peces que quieren llegar hasta los 800, otros kilos 200, ¿no? Con experiencias en Iquitos que trabajan en el caso de la gamitana, ¿no? Llegan a trabajar densidades de 0.8 por metro cuadrado, pero ellos llevan sus peces
lo sacan todavía a partir de los 8 meses, 9 meses, con kilo 200, ¿no? Entonces ya es otro tipo de mercado. Acá con las experiencias en Huánuco, con parte de Leoncio Prado, se trabaja con densidades de 2 hasta con 4 pesos por metro cuadrado, porque la mayor parte de estanques tienen afluentes de agua o tienen ingreso de agua constante. Entonces, y el tamaño del pez al mercado es de los 250 300 gramos. Entonces, a los 3 meses y medio, 4 meses ya está sacando para el mercado y no va a haber tanto exigencia por oxígeno. Sí, pues ahí tenemos una experiencia cada uno resultados. Hay factores que influyen mucho en este proceso de alimentación de los peces, ¿no? Como la temperatura. La temperatura es un factor, básicamente en estos tipos de producción la temperatura es un factor muy importante porque estamos trabajando con organismos acuáticos. Estos organismos acuáticos por los niveles de temperatura, por ejemplo aquí en la selva el paco, ¿no? El paco está acostumbrado a temperaturas promedio de 28, 29, 30 hasta de 32, ¿no? Pues imagínense que lleguemos a lugares donde la temperatura del estanque llegue a 24, llegue a 22, como es el caso del viaje que hubo ahora en esos grados hace poco. Se registraron temperaturas hasta 22 grados en el estanque, ¿no? Entonces ya generó un problema en cuanto a la alimentación, porque estos peces, al ser influenciados por la temperatura, su metabolismo también se incrementa, ¿no? Mayor temperatura, el incremento del metabolismo es más rápido y absorbe mejor, digiere mejor, ¿no? La temperatura es un factor indispensable para ellos, también para evitar el estrés en los peces. El tamaño del pez, para evitar que haya competencia entre ellos, ¿sí? Siempre es bueno estar chequeando cuando se hacen las evaluaciones biométricas, siempre es bueno observar la proporción de tallas, como se dice, ¿no? Ver si es que hay una variabilidad de tallas, entonces lo ideal es que seleccionemos o que ralemos, como se llama, que ralemos el estanque para dividir las poblaciones y tener peces grandes y medianos y pequeños, ¿no? Entonces eso te permite que tengas una homogeneidad en cuanto al crecimiento del pez, ¿no? Los niveles de alimentación, hay otros factores también que influyen, por ejemplo, el estrés en los peces, ¿no? Cuando los peces están estresados, ya sea por factores de temperatura, por factores de oxígeno, o por factores de gases disueltos como el amonio o el CO2, entonces los peces también se alteran, ¿no? Entonces esas alteraciones pues lo va a captar rápido, ¿no? A comparación de tener una vaca, un cerdo, nosotros podemos ver qué es lo que tiene el que tiene cerdo, si está comiendo, no está comiendo, si la vaca come o está alejada del grupo. Entonces podemos ver y podemos actuar de inmediato para poder corregir. Cuando está en el agua no podemos visualizar qué es lo que está pasando muchas veces, ¿no? Entonces, pero el pez tiene un comportamiento que te indica, y sabes que tengo un olor errático y te está indicando que tiene algún problema o que hay alguna variabilidad en cuanto a parámetros, o quizás hay algún patógeno que está atacando a la producción, ¿no? Entonces, el hecho de que los peces dejen de comer muchas veces está influenciado por la temperatura o los bajones de oxígeno, ¿no? En cuanto a la clasificación, de acuerdo a su alimentación, pues encontramos peces que son herbívoros, omnívoros, iliófagos y piscívoros, ¿no? Entonces, por lo general, pues los herbívoros analizan, que se alimentan de la parte de los pastitos, la hierbita que están ahí, del vento, ¿no? Y los omnívoros, el paco, la ventana, el sábalo y otros, ¿no? Y los iliófagos, ¿no? Encontramos el boquichico, el chiluy, peces de acá en la zona. Y los piscívoros encontramos al pache, las arcillas, ¿no? Y otros peces también. El fasaico, que es un depredador pero voraz. Y en los tipos de alimentos lo encontramos desde la producción, desde la productividad primaria, ¿no? Que son el zooplancton y el fitoplancton, ¿no? En caso de los peces se ha visto resultados que por ejemplo, si un estanque está muy bien productivo o tiene muy buena productividad primaria durante todo el tiempo de cultivo, te permite ahorrar entre un 25 y un 30% del costo de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque los peces aprovechan esta productividad primaria para poder producir, para no poder para poder mantenerse. Entonces, ¿qué hace el alimento? Ya hasta cumple su proceso de engorda, ¿no? Entonces, el correcto manejo de la productividad primaria permite asegurar el éxito de tu producción. También tenemos
los suplementarios, que básicamente se usa insumos de fincas agrícolas, ¿no? Donde hay excesos de producción, por ejemplo, podría ser de cocona, no sé, de cacao, diferentes frutas o productos que se generen en las chacras, ¿no? A veces hay una sobreproducción y no se sabe qué hacer, entonces, ¿qué hacemos? Le damos al pescado. Y el alimento complementario, pues, porque el alimento balanceado, ¿no? Entonces, con estas alternativas de alimentación, nos tenemos que tener en cuenta aquí, claro, también el tipo de almacenamiento que se le va a dar. Lo ideal es almacenarlo a través de parihuelas que estén no tan juntas para evitar que haya que se humedezca el alimento, ¿sí? Y también evitar los roedores, ¿no? Roedores y aves. Cuando hay una sobreproducción en las chacras o en el campo, muchas veces se sugiere usar esos insumos para poder alimentar a los peces, ¿no? Ya que en la parte de crecimiento, engorde, más que todo en la parte de engorde, el costo de producción se incrementa un poco porque el pez consume más, ¿no? Entonces, una alternativa, una solución para abaratar los costos de producción es, pues, usar esos insumos para poder hacer de repente nuestro propio peletizado, ¿no? O complementarlo así. ¿Cómo podríamos hacer nosotros complementar esta alimentación? Podríamos utilizar esos insumos. La harina de maíz se utiliza bastante como aglutinante y eso se puede mezclar de repente con los insumos que se generan, ¿no? Lo que se hace primero es picar los insumos, ¿sí? Se pican, luego se lo tamizan, se lo seca, ¿sí? Y luego se lo muele para generar un tipo de harina. Una vez que ya esté como harina, se hace la mezcla, ¿sí? Se hace la mezcla junto con la harina de maíz que ha sido hervida para que se genere tipo aglutinante, se mezcla con los demás insumos para luego ser pasado por una moledora de carne. Esa moledora de carne te va a generar unos pequeños pellets, ¿no? Al final ese alimento se seca y ya tienes un aporte más de alimento para tus peces. Ahora muchas veces decimos, no, pero ¿cuál es la diferencia entre un extrusado y un peletizado? Entendemos bien que un alimento extrusado, su flotabilidad es mayor, ¿no? Tiene más tiempo de flote en la parte superficial, ¿sí? Además que no se disuelve tan rápido y ensucia menos el estanque, ¿no? A comparación de un alimento peletizado que se va a hundir rápidamente, va a ensuciar mucho, ¿sí? Va a ensuciar mucho y eso al final te va a traer problemas porque va a generar bastante materia orgánica. Con experiencias realizadas acá en la ciudad de Tingumaní, Pucallpa, se puede complementar. Si tú te das tu alimento balanceado, puedes llegar a un 70% de alimento balanceado y un 30% de alimento paletizado que uno mismo lo realiza en Entonces, cuando hablamos de ya los muestreos para los datos biométricos, lo general se recomienda hacer de 5 a un 10% de la población, ¿no? Para tener una mayor estandarización o unos datos un poco más precisos para el cálculo de la alimentación, ¿no? Las tasas de alimentación, estas tasas de alimentación están registradas, saben que la tasa de alimentación es variable, ¿sí? Hay muchos factores que pueden alterar o variar la tasa de alimentación. Lo general es que se recomienda que cada piscicultor establezca su tasa de alimentación, y eso se hace básicamente en cuanto a las experiencias que se va realizando, ¿no? Ya que el piscicultor va a estar dando alimento y se le enseña a ellos a poder ir reajustando su tasa de alimentación. Así se evita la sobrealimentación y también la falta de alimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros la biomasa, ¿no? Se calcula el peso promedio, el número de peces muestreados, entre el total de peso. Luego la biomasa es el número de peces que está en el estanque por el peso promedio. Eso nos da como dato el valor de la biomasa. ¿Para qué sirve la biomasa? Te sirve uno para estimar, por ejemplo, cuántos kilogramos de carne vas a tener al final de tu cosecha o al final de tu siembra, ¿no? Si yo voy a botar peces promedio de 350 gramos y tengo 1000 peces, entonces voy a tener un promedio de 350 kilos, ¿no? En un estanque. Sí, entonces eso te permite estimar más o menos qué cantidad de carne necesito o qué cantidad de carne voy a producir. ¿Sí? Entonces además también esta biomasa te permite
para estimar el cálculo del alimento, ¿no? Pero una vez que nosotros estimamos el cálculo del alimento por la ración diaria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Usamos la tasa de alimentación por la biomasa y lo dividimos entre sí. ¿Sí? Así, de esa forma calculamos qué cantidad de alimentos necesita el pez. Por lo general, o sea, cuando tú haces el cálculo, es la alimentación máxima que se puede dar. Lo ideal es hacer reajustes de acuerdo a tu sistema de crianza, porque si nosotros lo podemos a veces sacamos el cálculo y te sale que tienes que darle un ejemplo, que tenemos que darles 5 kilos al día, ¿no? 2 kilos y medio en la mañana, 2 kilos y medio en la tarde. Pero cuando vamos a alimentar a los peces, en ese proceso, en la mañana dejo 1 kilo, en la tarde medio kilo, y a veces es que la persona que alimenta no es observadora y alimenta de forma así, como sea, rápida, suelta el alimento, todo ese alimento se va a perder en el fondo, ¿no? Y eso te va a traer problemas en la parte ya del engorro, porque se va a acumular materia orgánica, va a haber mayor presencia del amonio, ¿sí? Y otros gases también hay presentes. Entonces lo ideal siempre es estar atentos en cuanto a la alimentación y ir haciendo los reajustes. Entonces si te toca dar 2 kilos y medio en la mañana y te sobra medio kilo, perfecto, apuntas, me sobró 500 gramos, ¿ya? En la tarde igual, me sobró 1 kilo, entonces al día ya te sobró 1,5 kilos, ¿sí? Entonces durante los primeros 5 días haces ese mismo ejercicio, al final sacas ese promedio que te sobra, ¿sí? Y le restas a la ración total. Entonces eso te va a permitir tener una ración un poco más ajustada, ¿sí? Y poder darle al pez la cantidad de alimento que necesita y no vas a desperdiciarlo, ¿no? Porque imagínate 1,5 kilos en alimento, en 30 días estamos hablando casi de 45 kilos, ¿no? 45 kilos, y esos 45 kilos en dinero que es 4 soles de alimento, estamos hablando casi más de 150 soles en pérdida, ¿sí? Entonces ya esos reajustes te permite ahorrar también en cuanto a la alimentación. Pues todas esas cositas que se hacen, en resumen, para el piscicultor es beneficio económico, ¿sí? En resumen. Entonces, la frecuencia de alimentación también influye mucho en el tiempo, a qué hora das de comer tus peces, ¿sí? Lo general se recomienda que se debe alimentarlos ya cuando caliente un poco el agua, porque muchas veces hay bajones de temperatura fuerte en las células friadas que se le llama, que las temperaturas descienden por debajo de los 24 grados, ¿no? 23, 22, y en casos últimos que ha bajado la temperatura hasta los 20 grados, ¿no? Imagínense que el agua del estanque está a 20 grados, como está el pececito, ¿no? Y está en una etapa de estrés. Si nosotros vamos a ir 6 de la mañana, 6:30, a querer dar el alimento, pues muchas veces no van a salir a comer, ¿no? Como a veces sí, algunos van a salir, pero muchas veces no van a salir a comer, ¿sí? Entonces, si le das todo el alimento y estás desperdiciando alimento. Entonces, lo ideal es de 2 hasta 3 veces por día, ¿no? Entonces, dependiendo muchas veces de la temperatura también del agua, como esté, o la frecuencia que puedas dar. Lo ideal es, como les decía, que darles el alimento de a pocos, ¿no? O sea, y también eso permite observar si los peces están comiendo o no están comiendo, ¿no? Es importante hacer el registro del alimento, ¿sí? Para que al final de la cosecha sepas, uno, si el alimento es bueno, porque vas a evaluar su conversión alimenticia, si el alimento que le estás dando está rindiendo, ¿no? Entonces la conversión alimenticia es un valor que te permite determinar cuántos kilogramos de alimento necesito para producir 1 kilo de carne. Imagínense que tu alimento te bote 1:1, ¿no? Sería espectacular. Por los datos que se han generado es de 1.2 hasta 1, lo que no es 1.5. Pero sí sería 1:1, excelente, ¿no? Entonces habría mayor rentabilidad económica. Entonces, estos datos te van a permitir también ver cómo está tu alimento, ¿no? En un caso práctico, ¿no? Hay un pequeño ejercicio que se hace, qué cantidad de alimento has dado, ¿sí? Entonces, y acá se utiliza la biomasa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ganancia de biomasa, hablamos de la biomasa final, no de la biomasa inicial. Y
cuando hablan de la población alimenticia es el total de alimentos suministrados entre la ganancia de biofase, ¿no? Entonces, cuando tenemos este valor, ya calculamos la población alimenticia. Cuando vamos a alimentar, hay muchas formas, ¿no? Hay formas que te permiten tener una mayor eficiencia alimenticia en los peces. Algunos lo alimentan en solo sitios para evitar que se acostumbren a que estén cerca a las a veces hay estanques que están cerca a las carreteras y hay personas que se ponen a tirar anzuelos, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay personas que solo le dan en un solo sitio, ¿no? O también lo usan en forma de L, o también la alimentación periférica. Lo ideal es darle de forma periférica para hacer que haya una mayor distribución de todo el alimento en todo el estanque y los peces más pequeños tengan la oportunidad de poder comer, porque cuando sabemos que ni bien lanzamos el alimento, los peces más grandes son los que van a salir a comer y los que son medianos, chicos, van en forma consecutiva, ¿no? Si no le hemos dado la cantidad de alimento suficiente, pues los pequeños van a seguir sin comer, ¿no? Y van a quedarse chicos. En cuanto a la fertilización, este es un proceso también muy importante en el sistema de crianza, porque permite mantener el equilibrio de la calidad de agua en el estanque, ¿sí? Además de la productividad primaria, ¿no? Entonces, muchas veces la fertilización, una correcta fertilización te va a permitir también ahorrar el costo de alimentos, ¿no? Porque va a haber mayor productividad y esa productividad va a ser aprovechada por peces, ¿no? Ahí usamos fertilización química y la fertilización orgánica, ¿no? Cuando hablamos de la fertilización química, se usa el 20-20, se usa la urea, ¿sí? Para básicamente estos compuestos químicos se utiliza para acelerar el proceso de aparición de fitoplancton, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, el estanque aprovecha los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, ¿no? Entonces aprovecha eso para que pueda producir básicamente el fitoplancton, ¿no? Entonces ya una vez que esté presente el fitoplancton, el zooplancton, ya parece como se estimularía, ¿sí? Y empieza a reproducirse. Entonces ya al incremento de la producción de fito se va a aumentar el zoo, ¿no? Entonces ahí, ¿y cómo hacemos que, por ejemplo, se mantenga constante la productividad y no disminuya? Porque esa productividad los peces lo van a ir aprovechando y si es que no hay un abonamiento, una fertilización, eso va a ir disminuyendo. ¿Y cómo sabemos eso que va disminuyendo? Hay dos formas sencillas, ¿no? La coloración del agua indica mucho la falta o el exceso de cualquiera de los dos componentes, ¿no? Por ejemplo, si es que el agua está muy verdosa, entonces entendemos que hay exceso de fitoplancton, ¿sí? Y ese exceso de fitoplancton, por ejemplo, en el día es excelente, va a tener un oxígeno muy bueno, pero ¿qué pasa en la noche, no? Y en la noche ocurre la fase oscura de la fotosíntesis y ahí en vez de producir oxígeno, produce CO2. Entonces, al producir CO2, ¿qué va a hacer? Ese CO2 va a disminuir el pH en el agua y por consecuencia va a tener problemas del descenso del pH, va a haber problemas de irritación a nivel branquial en los peces, van a estar estresados. Entonces, cuando tienes una sobrefertilización, una sobreproductividad de fitoplancton, se ha visto trabajos en campo, mostrarles a trabajos en campo, es que aplicándole polvillo ayuda mucho a bajar eso, ¿sí? Porque el polvillo es como si estimularía la producción de zooplancton y casos que como productor también ha ayudado bastante en la sobreproducción del fito, ¿no? Entonces, el abonamiento, si usas, por ejemplo, abonos orgánicos como las vacasas, las linazas, no es recomendable echar directamente al estanque, ¿no? Puedes diluirlo y echarlo en todo alrededor del estanque, o puedes poner en la entrada de agua también puedes ponerlo, ¿sí? O también en las esquinas donde estén a favor del viento, ¿sí? Pero en contra del viento, para que las olas del agua, movidas por el viento, puedan ir chocando y pueden ir lavando y eso puede ir diluyéndose, ¿no? Entonces eso también te asegura que la productividad va a estar en equilibrio. Entonces le mencionaba cuando hay una sobreproducción que el color se ve verdoso, un verde oscuro. Cuando la producción está buena, cuando hay un equilibrio entre zoo y fito, el verde se toma un poco un verde limón. Entonces ese verde te indica que hay un equilibrio entre fito y zooplancton, ¿no? Y cuando ya vemos que el agua es un poco más transparente
o más poco color café, entonces ya nos indica que no hay presencia de fitoplancton y necesitamos fertilizar. ¿Qué hacemos para ello? Hacemos la fertilización química para hacer una fertilización o acelerar el proceso de fertilización, ¿no? Entonces, y otra forma, la forma práctica que se usa es vas al estanque, sumerges tu mano y si de acuerdo a la visibilidad de tu mano es un indicador que necesita o no necesita productividad. En un exceso de productividad, pues a los 10 centímetros casi no vas a ver tu mano, entonces eso te indica que hay una turbidez, ya sea por productividad primaria o puede ser también por sólidos en suspensión, en este caso a veces la lluvia puede entrar el barro, ¿no? O dejaron abierto el ingreso de agua y la fuente estaba muy crecida y con mucho barro, entonces toda la noche ingresó agua con barro y eso te va a generar problemas en el estanque. Entonces ese caso práctico te permite determinar si necesita o no necesita fertilizar, ¿no? O también con un disco secho, ¿no? Que también se puede hacer. Estos problemas, por ejemplo, en el caso de cuando hay baja concentración de oxígeno, en el pez es fácil notarlo, ¿no? Porque los peces salen a boquear, ¿sí? Los peces salen a boquear y están en la superficie agitando con sus belfos, ¿sí? Porque por eso ven esta parte de acá, se puede observar, ¿sí, no? Acá. Esta parte que está acá está inflamada y está rojiza, ¿no? Entonces eso te indica que hay problemas de oxígeno en el pez, ¿no? Entonces los peces han estado tratando de oxigenar, boqueando, como se le llama, para que puedan cumplir con su requerimiento. Entonces el monitoreo del crecimiento es importante también. ¿Por qué? Porque le va a permitir saber cómo está desarrollándose su pez, ¿no? Si está en el rango óptimo, si está absorbiendo bien la alimentación o de repente el alimento no es de buena calidad, no está creciendo como debería ser. Entonces es el monitoreo de las evaluaciones que permite hacer eso. ¿Cómo lo hacen las evaluaciones? Puedes usar una atarraya, una tarrafa, o puedes, si es un estanque pequeño, pues empiezas a radiar el estanque y sacas una muestra, ¿no? Unos 20, 30 peces que te permita al menos estimar el peso promedio entonces además te permite también ver cómo está la homogeneidad en tallos, de repente hay muy grandes o muy pequeños, entonces y eso te permite tomar medidas o acciones para poder controlar ello. Entonces, durante el monitoreo de la calidad de agua, cuando ya se cría en sistemas semi-intensivos, sí es importante también ver esto, ¿no? La calidad del agua, hay factores físicos, hay factores químicos y factores biológicos que pueden alterar o mantener su calidad, ¿no? Entonces, como les mencionaba, en factores físicos estamos con la temperatura, la turbidez y la transparencia, ¿no? Que son factores que determinantes en un sistema de crianza. Temperaturas bajas, el pez va a comer menos, no va a asimilar mejor y por lo tanto va a demorar su crecimiento. Y los factores químicos como el oxígeno disuelto, el pH, la alcalinidad, dureza, amonio, eso es sulfídrico. Entonces estos insumos, estos factores también juegan un rol importante. Entonces imagínense que un estanque con 1000 peces o de repente está con sobrecarga de peces, tengas el oxígeno por debajo de 4, ¿no? El caso del paco es una especie muy exigente en cuanto al oxígeno porque se estresa con niveles bajos o niveles inferiores a 4, ¿sí? Entonces ahí ya el paco está en un estado de estrés y si el valor es constante de 4 o menos de 4, ya el pez deja de comer bien, no se alimenta bien, está estresado, ¿sí? Entonces hay un factor ahí, ¿sí? Entonces el pH, la alcalinidad, por lo general los pH de los suelos de las Amazonías son ácidos, ¿no? Y también el agua, por ejemplo, el agua que viene, los afluentes que vienen de aguajales, como se les dice, tienen el pH ácido, ¿no? Debido a sustancias de descomposición o materiales que están ahí. Entonces la alcalinidad y dureza aportan los iones de calcio y magnesio que a veces el pez también lo requiere para la formación de escamas y huesos, o espinas, perdón. Entonces, y también los factores biológicos como el plancton, ¿no? Eso es lo que le mencionaba sobre la productividad primaria, ¿no? Entonces, este factor
Cuando nosotros mantenemos en equilibrio estas tres cosas, va a haber un estado de confort en el estanque. Al haber un estado de confort en el estanque, los peces van a desarrollarse mejor, van a absorber mejor su alimento, no van a desperdiciar mucho, y eso se traduce en mayor beneficio económico, ¿no? Entonces, en cuanto a la sanidad de los peces, es importante entender que muchas veces no es como un animal mayor, ¿no? Que nosotros vemos y si no come ya lo vemos que no come, ¿no? O sea, o va a dejar o le gusta comer poco, o ya tiene una herida, o de repente tiene algún signo clínico externo que te pueda indicar, hoy de repente esa enfermedad. En cambio, los peces al estar en el agua, dificulta un poco la visibilidad de ellos, ¿no? Entonces hay que estar atento a algunos comportamientos que los peces realizan, que demuestran que están en un proceso de estrés o que algo está sucediendo en el estanque y que necesita ser corregido. Entonces ahí es donde observamos, por ejemplo, el caso de cuando un pez está sano, de forma inmediata reflejo de fuga. ¿Sí? El reflejo de fuga, los peces de gente que se acerca a los estanques, los peces se empiezan a mover. Y el reflejo de la posición de la cola también, ¿no? También que los peces no tengan laceraciones o heridas en las aletas, todo eso. ¿Sí? En cambio, un pez que está enfermo tiene esos comportamientos, ¿no? Tiene un ave errático, está aislado, está solo por la superficie, está boqueando constantemente, tiene alteraciones externas, así como cuando pueden ver en este caso, ¿no? Miren, tenemos alteraciones externas características de en parte de las aletas dorsales, la cola, la anal, ¿sí? Las pectorales, ¿sí? Entonces estas características te hacen indicar que algo está sucediendo, ya sea falta de oxígeno, de repente el pecho está muy ácido, o de repente alguna presencia de un parásito, ¿no? Un agente exógeno, un patógeno ahí, ¿no? Un parásito, una bacteria. En caso de la bacteria no mucho, más tipo de parasitismo, ¿no? Podría ser encefalitis, o puede ser el caso del hongo, la saprolenia, sí, que son constantemente los agentes los que con mayor frecuencia se dan. En cuanto a los factores que afectan a los peces en el cultivo, pues no, igual, factores físicos, que tenemos ahí la temperatura, ¿sí? Los gases disueltos, los factores químicos que vamos a encontrar en la contaminación, los desperdicios metabólicos, las partículas de suspensión. Esto de la contaminación es un problema muy constante, porque se nos ha sucedido que por el hecho de haber fumigado otro productor vecino del piscicultor, haya dejado por el envase en la fuente de agua, llegando a contaminar el estanque y muriéndose todos sus peces, ¿no? Entonces se ha visto casos de ello y hay que concientizar también a los productores, ¿no? El evitar el uso muchas veces de plaguicidas, herbicidas, ¿no? Entonces porque hacen mal, contaminan el agua, ¿sí? Y que al final, si hay un centro piscícola cerca por ahí, pues va a tener problemas. Ahí las partículas de suspensión vamos a generar ahí a través de la polución que se genera, ¿no? Lo que genera básicamente las minerías ilegales, ¿no? Que hacen al haber tanta remoción de tierra, que son vertidas a los ríos, básicamente es barro que se corre, ¿no? Y esa partícula de suspensión, cuando los peces realizan su proceso reproductivo, ¿qué va a suceder? Va a tapar todito o va a ensuciar los huevitos, y los huevitos ya no van a poder hacer intercambio de oxígeno. Entonces al haber eso se van a morir los huevitos y ya no va a haber los alivinos que se necesitan, ¿no? Entonces es un problema muy, muy serio ese tema. Y en los factores biológicos, al tener en cuenta, claro, la nutrición, lo que estábamos hablando, los microorganismos, las algas y las densidades, ¿no? Nosotros manejamos estos factores, vamos a asegurar nuestra crianza, ¿sí? Vamos a tener mayor capacidad de producción, vamos a tener mejor rentabilidad, ¿no? Y algunos factores desfavorables que comprometen el cultivo, ¿no? Que ya son factores muchas veces que se escapan de nuestras manos y que casi siempre sucede, ¿sí? Nosotros podemos manejar muy bien la calidad de agua, podemos manejar muy bien la densidad, la alimentación perfecta, pero hay factores, por ejemplo, como los predadores naturales que aparecen en los estanques, ¿sí?
Entonces aparecen y si es que tenías peces pequeños, pues ya no va a tener la cantidad de peces que sembraron, ¿no? ¿Sí? Entonces la competencia del alimento también hay veces ingresan peces que compiten con el alimento, ¿no? Como las mojarritas, el lebucultis ingresan, ellos compiten con el alimento, ¿no? Otros animales mayores, lagartos, ¿no? Las garzas, las nutrias, los martín pescadores, son predadores que te das cuenta al final de la cosecha. Siempre es recomendable que cada cosecha que realicen siempre cuenten los peces, ¿no? ¿Por qué? Porque así sabes cuál es tu porcentaje de mortalidad y no cosas, ¿no? Ha habido muchos predadores o te han vendido pocos peces en los alevines, ¿no? Entonces es importante eso. Al contar tus peces ya vas a saber un porcentaje de mortalidad que estimada, ¿no? Entonces también las personas que roban siempre no están las garzas de 2 patas y con cabello negro, ¿no? Entonces todos esos factores ya son factores que se escapan de nosotros, ¿no? Los pesticidas y otros insecticidas. Entonces esos factores ya muchas veces se escapan de su lado porque siempre va a haber estos tipos de problemas, ¿no? Acá en esta zona está habiendo problemas, incluso el friaje, que ha habido mortalidad o ha hecho que presencia de parásitos en los peces, ¿no? Entonces, ciertos factores que comprometen la producción, ¿no? Bueno, entonces, como mensaje, ¿no? Conservemos nuestros recursos naturales mediante un manejo sostenible en los bosques, lagos y faunas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención. ¿Tienen alguna